En cuanto a lo que se plantea en torno a la crisis demográfica, como lo mencionaron, en primer lugar hay que determinar si realmente se está hablando de una crisis o de una situación demográfica que obviamente tiene potenciales consecuencias. A ver si lo ponemos en un marco. Para determinar si hay una crisis demográfica, lo que tiene que ocurrir es que la cantidad de población económicamente activa en una determinada economía, con un determinado grado de división del trabajo, en donde hay muchas tareas diferentes, puestos, por decirlo así, que debido a la gran interdependencia que se genera, son puestos que tienen que estar cubiertos para que las cadenas productivas funcionen. Hablaremos de crisis cuando esas cadenas productivas no puedan seguir funcionando. Y en este sentido, una crisis demográfica va asociada a una explosión demográfica o una implosión demográfica, es decir, un aumento excesivo de la población o un descenso excesivo de la población, pero en términos cualificados, vale decir, qué población es la que está sobrando o qué población es la que está faltando a la hora de, bueno, ver el funcionamiento del sistema. Será una crisis si lo que sobra o lo que falte afecte al sistema hasta tal punto que amenace con hacerlo disfuncional o no reconocible. Son dos cosas diferentes. Disfuncional, en términos generales, implicaría que con demasiada o demasiada poca población de un determinado tipo, lógicamente hablaremos sobre todo de la población económicamente activa, es decir, la que es capaz de desarrollar los procesos productivos que conlleven la replicación de las estructuras sociales. Entonces, lo que tendremos que ver es también las causas, lógicamente, y tendremos que determinar hasta qué punto se puede volver disfuncional el sistema de cara a decir, bueno, esto es una verdadera crisis. Recordemos que hasta hace no demasiado tiempo, de lo que hablábamos era de la potencial crisis de sobrepoblación. De hecho, se podía asumir que muchos problemas de sustentabilidad estructural venían asociados con que ya, por ejemplo, el entorno no podía cubrir determinadas necesidades de una población que estaba económicamente activa, vale decir, el sistema funcionaba. Y siempre hay que recordar que existe una asociación cuantitativa, es decir, una población más amplia consume más recursos en sistemas productivos que también consumen más recursos. Cuanto más larga, más amplia sea la división del trabajo y las cadenas productivas, más recursos se gastan en sostener esas propias cadenas productivas. Más gastos, no solamente en la producción, en la cantidad de material que se usa, sino que al tener más pasos, se utiliza más energía, más trabajo humano también en cada uno de esos pasos, porque en última instancia el sistema va a ser más productivo, se van a producir más unidades de cada producto promedio por unidad de tiempo, pero las leyes de la termodinámica no se rompen por eso. Entonces, lógicamente se va a estar consumiendo o utilizando más energía y por lo tanto también devolviendo más desorden al medio ambiente. En este sentido, claro que era amenazante la crisis de superpoblación. Con total independencia de que se diga podemos mantener más población. Eso es verdad. ¿Sí? Si hoy estamos en 8 mil millones de personas a nivel global, porque estamos hablando de las consecuencias, bueno, veníamos hablando de las consecuencias a nivel global, después hay que ver cómo se enfrentan a escala local, a nivel local. Pero a escala global, digamos, estábamos teniendo un crecimiento de la población mundial después de la Segunda Guerra Mundial en términos de 1 billón, vale decir 1.000 millones de personas más dentro del sistema global cada entre 11 y 15 años, depende del ciclo, pero en eso estábamos, y ahora nos enfrentamos al momento en el cual tenemos que analizar la posibilidad de que esta población descienda lógicamente con la extensión del tiempo de vida promedio, la esperanza de vida promedio. Esto genera un problema adicional y a su vez un ritmo diferente. El problema adicional
es el tan cierto y tan preocupante envejecimiento de la población, porque estamos pensando en sistemas que tienen mucha población pasiva, y mientras que existe una población pasiva, la de los menores de edad que no trabajan, que es perfectamente tolerable en términos de expectativas. En cambio, cuando aumenta mucho el sector pasivo de gente que ya no puede trabajar o ya no trabaja por haber excedido la edad en la que se pueden desarrollar las actividades, ese envejecimiento preocupa más porque esa población que consume recursos, consume trabajo, que quita recursos a familias, a países, a regiones, y que a futuro no van a recuperar. En cambio, la población menor de edad se supone, bueno, en algún momento la mantenemos porque la educamos y la sostenemos porque en algún momento pasa a formar parte de la población económicamente activa. Entonces, lógicamente, el envejecimiento es parte del problema. Pero en todo caso, el verdadero problema sistémico sería que ante el descenso de población no puedan cubrirse los puestos de trabajo necesarios para sostener el sistema. En el plazo previsible que estamos manejando demográficamente hasta ahora, no me parece ver números que sean inmanejables, que no se pueda producir una adaptación general per se, sin demasiados problemas. Entonces, ¿qué es lo que digo? Que en principio la economía no está amenazada por el descenso de población. Y por otro lado, esto va a ser bastante feo decirlo, con la población pasiva mayor de edad siempre se puede recurrir a ciertas cuotas de crueldad si no se recurre a la solidaridad social. Entonces, no es una novedad, en realidad, en términos de la historia de la demografía mundial, que haya dificultades para manejar una población envejecida. Cierto que no a los niveles actuales, tanto por expectativa de vida, pero sobre todo el promedio de vida en términos de qué extensión de la vida útil de una persona queda reducido por entrar en la pasividad. ¿Vale? Es decir, durante cuántos años hay que sostener a cuánta gente, porque siempre el problema es poblacional, nunca es personal. Hay familias que se verán más solidarias que otras con sus mayores, de acuerdo a la cultura y las tradiciones, sin importar la cantidad de dinero que se tenga. Hay otras sociedades que pueden volverse más crueles en este sentido, o ser más indiferentes, pero en cualquier caso a lo que nos enfrentamos aquí, si no es un problema económico de desplome de las estructuras por falta de mano de obra, que es una posibilidad en algunas regiones, pero que se puede compensar todavía, por ejemplo, por vía de la inmigración. Esto no sería ninguna novedad. La historia del capitalismo es la historia de poblaciones migrantes que han pasado a formar parte de nuevas y diferentes poblaciones económicamente activas, sin importar el trato legal, jurídico, social, cultural que se le dé a las poblaciones migrantes. Entonces, en este sentido, sí, siempre que se hace discurso sobre la migración hay que tener en cuenta estas cuestiones, vale decir, se puede estar enojado con la inmigración porque se pierden determinadas cualidades culturales, típico discurso de derechas en este sentido, pero no hay que olvidar que la propia inmigración es necesaria para los propios sectores dominantes, porque son los que requieren mano de obra en lo posible más barata para la realización de determinadas tareas en la división del trabajo social. Entonces, la división social del trabajo que surge de la inmigración va a tener que ver, en primer lugar, con esas políticas que se apliquen y con las diferencias culturales que haya. Si una sociedad empieza a tener problemas demográficos serios por descenso de su población económicamente activa, es muy cerrada étnicamente y no es capaz de aceptar población migrante para cubrir las funciones necesarias, en ese caso estarán en un problema. Pero hay otros problemas que son de naturaleza propiamente sociopolítica, propiamente sociológica incluso. Diría, por ejemplo, que si vivimos en un mundo que promueve el individualismo, bueno, eso atenta también contra la estructura de valores que tienen las personas que configuran familias y que son productoras de sus propios hijos. ¿Qué quiero decir? Si le damos un gran peso a la existencia personal y consideramos de manera
individualista, que eso es bueno. Entonces que las prioridades personales son el mayor bienestar personal posible. Y eso se mide también en términos de consumo. Nos encontraremos que, por ejemplo, los hijos son competidores dentro de las familias con los demás individuos. Más precisamente con las personas que son económicamente activas, porque los niños no son económicamente activos, no producen. Y entonces, no producen prácticamente, pero lo que quiero decir es, no producen dinero, solo lo gastan. Y al gastar dinero, restan recursos para los consumos hedonistas, personales, de los adultos. Entonces, es bastante consecuente sostener que las familias deciden no tener un mayor número de hijos por la sencilla razón de que quitan recursos. Quitan recursos a las propias personas mayores que quieren vivir mejor consumiendo más, pero también quitan recursos potenciales a otros hijos. Vale decir, una familia que no tiene ingresos ilimitados, nadie tiene ingresos ilimitados, pero quiero decir amplios, verdaderamente amplios, puede encontrarse con esto. Bueno, no puedo tener tantos hijos como quisiera, en primer lugar, porque no puedo darles a todos expectativas dignas de vida, entonces voy a tener menos hijos. En este caso lo que ocurriría es que los hijos se presentan como consumidores recíprocos para los recursos potenciales. Entonces, bueno, se decide tener menos competencia. Por otro lado, efectivamente, los hijos demandan una gran cantidad de trabajo que resta tiempo a los placeres y consumos individuales, que, conjugado esto con las exigencias laborales de largas jornadas o de excesivo esfuerzo, no tanto esfuerzo físico, están las máquinas, está todo el material de oficina, las computadoras, pero sí trabajos con alto contenido de estrés, los hijos son competidores con las empresas por apropiarse de la cuota de estrés de los padres y trabajadores, padres y madres, trabajadores y trabajadoras, lógicamente. Entonces, en este sentido, también las familias pueden decidir tener menos hijos por sentirse incapaces de tolerar toda la carga de estrés. Esto ya lo hemos visto, es la cantidad de transferencia de tensiones que el sistema le hace a los sujetos. Entonces, si al mismo tiempo le decimos a los sujetos que tienen que ser trabajadores responsables y eficientes para producir más dinero, pero también tienen que ser consumidores feroces para sí mismos, porque lo que vale es el placer personal, lógicamente eso resta capacidad de estrés, capacidad de trabajo, tiempo y recursos materiales para atender a los hijos. No es sorprendente en este sentido que en muchas regiones la gente haya decidido tener menos hijos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Simplemente ocurre que cuando la cantidad de hijos promedio por pareja, no importa que estén juntos viviendo, simplemente normalmente para ser hijos hace falta 2 personas, una de cada. Hace falta que la gente tenga sexo y se reproduzca, pero en cualquier caso son de a 2. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Gran mayoría de los casos, porque alguna vez alguien me dijo, no, pero está la fecundación in vitro, entonces una persona puede producir más. Sí, pero en líneas generales seguimos en los parámetros tradicionales en este sentido. Lo que quiero decir con esto es que si cada 2 personas de las que participan en la procreación, no necesariamente en la crianza, en el cuidado, pero sí en la procreación, hay menos de 2 hijos nacidos, y la población va a descender tarde o temprano. O va a mostrar una curva descendente hasta que cambien las condiciones y vuelva a aumentar. Eso también puede ocurrir y ha ocurrido. Pero a lo que nos enfrentamos es a lo siguiente, a una variación de los esquemas tradicionales de distribución demográfica. Si tradicionalmente se espera que haya muchos más jóvenes que viejos, eso se presenta como una curva así, una pirámide, tiene una cúspide de mayor edad más angosta que su base de menor edad más ancha. Ahora nos enfrentamos a que estas oscilaciones, estas bajas de natalidad, produzcan lo que se presenta como un diagrama de bulbos. Es porque por un lado van los varones, las mujeres de determinada edad, y de repente aumenta así, se forma como un bulbo así, que se afina en la base. Esto es efectivamente porque hay más gente mayor que gente menor. Entonces, claro, lógicamente ahí sí se pueden presentar problemas. Económicamente hablando, creo que con
eficientes políticas públicas, no son las predominantes, pero con eficientes políticas públicas, se puede sostener a una población pasiva bastante amplia. De hecho, como estamos trabajando de más, en términos de podemos producir mucho trabajando menos horas, se puede eventualmente sostener económicamente a esa población pasiva. Este no estaría siendo, creo yo, el mayor problema por el momento. Lógicamente ocurre lo mismo. Ocurre que la defensa de valores en términos de consumo personal puede ser, bueno, ya ni siquiera quise gastar el dinero en tener más hijos. Ahora tengo que gastar dinero en mantener a mis padres durante muchísimo tiempo, por ejemplo. Sí, claro, es una posibilidad. Pero además, los sistemas, al ser complejos, normalmente generan que la redistribución compleja que se tiene que producir haga que la expectativa es que, a través del pago de impuestos y el desarrollo de políticas públicas, se esté sosteniendo una población pasiva, sea menor de edad o mayor de edad, que no se conoce, que tal vez la gente decidió no tener hijos, ¿sí? Por ejemplo, y sus padres no están ya vivos, pero de todas maneras pasa que a través del cobro de impuestos, el Estado mantiene a la población pasiva de ambos extremos etarios. Y si bien uno podría decir, bueno, es más fácil decir, voy a mantener a niños que no son míos, pero porque son el futuro, y me van a tener que mantener a mí a través de las jubilaciones, ¿por qué tengo que aportar a las jubilaciones de gente que, las pensiones de la gente que ya no está trabajando, y que no conozco, y que no me interesa conocer, y que me parecen feos, y viejos, y no me quiero ni acostar con ellos, no los quiero ver, ni nada? ¿Por qué tengo que pagar por ellos? Efectivamente, el problema es que estas decisiones que aparentan ser puramente individuales encierran el problema sociológico de haber generado una ideología individualista en un contexto de altísima transferencia de tensión del mundo laboral y del mundo social hacia las personas, que además tiene como vía de escape principal el consumo hedonista de, bueno, bienes y servicios que a todas luces son accesorios, no son realmente necesarios. Necesarios en el sentido de que no son necesarios como necesidades básicas de las personas, pero sí que aparecen como necesidades de cara a descargar esa tensión que transfiere el sistema a las personas. Lógicamente surge esta cuestión de que los sectores dominantes se empiezan a preocupar. Cuando ven que desciende la población económicamente activa, potencialmente al menos, se empiezan a preocupar. ¿Por qué? Bueno, porque el capitalismo sigue funcionando con las bases estructurales de siempre. Vale, es decir, necesito explotar gente mayor o menor proporción, es decir, que la tasa de explotación sea más alta o más baja, pero la necesito para que realicen las tareas. Me van a faltar trabajadores. Entonces, las mismas corporaciones que de alguna manera le aseguraron a las personas que tenían que trabajar más y esforzarse más en la empresa, descuidando a las familias, ahora le dicen, no, bueno, pero es necesario que tengan hijos. Lo han hecho literalmente. La figura emblemática en este sentido sigue siendo este personaje corporativo que encarna la locura de las élites económicas y también políticas últimamente, que es Elon Musk. Que no, la gente tiene que tener más hijos. ¿Por qué los tendría? ¿Por qué los tendría si no es negocio personal? Y además corremos el riesgo de desatenderlos. Porque encima esas mismas corporaciones y las empresas, digamos en general, quieren pagar menos impuestos. Quieren que el Estado dé menos servicios porque eso le quita posibilidad de desarrollar negocios y obtener ganancias. Porque el Estado es malo, interviene mucho, pero justamente era el Estado el que proveía y en buena medida sigue proveyendo de aquellos servicios, ese salario indirecto que las poblaciones trabajadoras requerían para desarrollar a sus hijos. Entonces, si a las madres solteras les faltan jardines de infantes, no tienen manera de incorporarse a la población económicamente activa de manera eficiente, continuada. Pero el mismo esfuerzo se presenta a veces a familias biparentales. Entonces, estamos en una situación donde las contradicciones estructurales del sistema empiezan a colisionar no en la estructura de clases, corrijamos, no únicamente en la estructura de clases, sino también en la estructura demográfica. Esta es una curiosidad, es
desde el punto de vista sociológico sumamente interesante porque nos coloca en una dimensión que no podía preverse cuando buena parte de la teoría crítica del capitalismo comenzó a desarrollarse y se desarrolló. Es decir, segunda mitad del siglo XIX, primera mitad del siglo XX,